Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Abraham Dávila y ese es su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy tenemos un gran tema que aporta mucho valor a todos los médicos y tiene que ver con las recomendaciones y tips para evitar un caso de responsabilidad médica. Siempre he pensado y soy convencido que tenemos que trabajar mucho más que en la atención de los casos, en cómo prevenirlos para evitarlos y nunca tenerlos. Eso es mucho mejor siempre. Y bueno, para esto elaboramos un decálogo, que son 10 acciones precisas para esto, que además vamos a ir desglosando una por una en un podcast diferente. Este podcast se los voy a dar a conocer de manera general y son las siguientes. Denominamos reglas básicas para evitar demandas y particularmente esto fue una mejora de una aportación del Colegio de Médicos del Estado de Guanajuato y particularmente del doctor Sánchez, a quien estoy inmensamente agradecido por habernos facilitado este material. El doctor Jorge Sánchez, a quien siempre le agradezco su consideración. Primero, reglas básicas para evitar esta demanda. Número uno, conocer derechos y obligaciones en la práctica profesional. No es infrecuente que en la atención de los casos de responsabilidad médica me encuentre médicos que nunca leyeron ni siquiera la norma oficial del expediente clínico, menos la de anestesiología, si es anestesiólogo, mucho menos su contrato colectivo de trabajo. Y entonces, si yo desconozco el alcance jurídico de mis acciones médicas, voy a ser más propenso, mucho más propenso en caer en un error, en un tema legal por desconocer mis derechos y obligaciones. El segundo, cumplir con el código de ética deontológico de la profesión evitando actos indebidos. Como lo hemos visto en las últimas semanas, los graves problemas que genera el ser partícipe del delito de cohecho o corrupción. Y por supuesto la dicotomía, el recibir dinero, por ejemplo, para atender a un paciente en lo institucional, adelantarle sus citas o incluso recibir comisiones de algún laboratorio clínico. El tercero, establecer una buena relación médico-paciente. Eso lo es todo. Cuando yo tengo una buena relación con mi paciente, el paciente va a entender cualquier circunstancia que se presente en cualquier momento, siempre y cuando lo mantenga debidamente informado. Y además es importante involucrarlo en su enfermedad. Cuatro, evitar hablar mal de un colega. No, jamás va a ser posible conocer el momento exacto ni la situación del padecimiento cuando fue atendido por otro profesional de la salud, un paciente. Por ello, jamás debemos prejuzgar sobre si lo actuado o realizado por un compañero fue bien o mal hecho, porque eso además va a fomentar las reclamaciones judiciales. Cuatro, documentar la atención médica. Yo puedo llevar a cabo la mejor atención médica. Si no está documentada, no existió legalmente. Y es por ello indispensable, porque por pequeño que parezca esta obligación, es algo que nos puede salvar o hundir en un caso de responsabilidad médica. Seis, medicina, ciencia no exacta y libertad prescriptiva. Tenemos que educar al paciente que la medicina no es una ciencia exacta, que no puedo ofrecerle resultados y que además la solución que yo le dé es única, mía, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a los parámetros del ex artis y las circunstancias particulares de su persona. Esto es, no atendemos enfermedades, atendemos pacientes que tienen enfermedades y por eso cada tratamiento es único, indivisible, solamente de esa persona, individual. No hay tratamientos iguales para personas diferentes. Siete, médicos residentes y colaboradores. Si se cuenta con ese tipo de médicos dependientes o colaboradores, es indispensable verificar que siempre actúen bajo su supervisión
evitando realizar indicaciones médicas telefónicas. Esto es, no puedo tener indicaciones médicas telefónicas, y además tengo que verificar que mis médicos hagan realmente lo que yo indico. De otra manera, seguramente vamos a tener problemas. 8, el uso racional de procedimientos médicos. Esto es evitar el uso excesivo o innecesarios o futiles de procedimientos médicos. Porque luego además podemos ser sancionados por esto. Infraestructura, realizar los procedimientos médicos o quirúrgicos solo en establecimientos que cuenten con las autorizaciones sanitarias vigentes. También no es infrecuente que se realicen procedimientos en establecimientos que ni siquiera cuentan con una licencia hospitalaria para funcionar como hospitales, y eso obviamente es nuestra responsabilidad. 10, educación médica continua. Mantener un programa de educación médica que permita garantizar la actualización de los procedimientos médicos que se realizan. Mi conclusión: la responsabilidad legal en el ejercicio profesional puede disminuirse, evitarse, mientras las personas involucradas implementen políticas, protocolos y programas específicos para tal fin. Por ello, este tema es de relevancia si se siguen este pequeño decálogo que yo pongo a su consideración, y que en lo sucesivo, a partir de hoy, vamos a ver punto por punto en un podcast de su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Gracias.